Sí, sí, sí. Entonces, bueno, dijimos recién, la mediatriz va a ser una recta que pase y corte a un segmento, que lo corte formando 4 ángulos rectos y que me deje a un lado y al otro la misma cantidad, por así decirlo, de segmentos. 2 tramos iguales de segmentos. Cemento estoy diciendo, ya me estoy yendo a la rama de la construcción. Segmento. Bien. Sí. Esa sería entonces la mediatriz. La otra definición que vimos en la clase pasada, la sincrónica, fue la distancia que había de un punto a una recta. ¿Qué era esto? Tenemos una recta cualquiera en el espacio, la que queramos, un punto cualquiera, también que queramos en el espacio, donde sea, y la distancia va a ser la línea más corta, la recta más corta, para que llegue del punto a la recta. Ahí, por ejemplo, si fuese yo una persona, si el punto fuese una persona y yo tuviera que caminar hasta la calle que representa la recta, ¿dónde camino más? Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde camino menos, perdón? ¿Dónde voy a buscar caminar menos? ¿Dónde camino menos? ¿En Y cuál de arriba de todas todo. estas partes? Exacto. Y ahí camino menos, o yo puedo pensar, como esto es una recta, y la recta es infinita, continúa infinitamente hacia arriba, por lo tanto voy a caminar todavía menos si yo hago así. ¿Cierto? Claro, sí. Bien. Sí, Esa sí. es entonces la distancia. La menor caminata, entre comillas, posible para llegar de un punto a otro en una recta. O sea, para llegar de un punto a un punto de la recta. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, Bien, sí. espectacular. Habiendo visto eso, que fue en lo que dejamos la clase pasada, nos metemos entonces en lo que sería la práctica. Y habíamos visto también que para demostrar teoremas en matemática, o particularmente aquí en geometría, lo que tenemos que hacer es, nos dice ahí en el ejercicio justamente, lo que nos dice en el párrafo 2. Nos dice en el párrafo 2. El párrafo 2 nos dice esto. Nos dice que un teorema es un conjunto de propiedades y que voy a demostrar ese teorema o ese conjunto de propiedades a partir de axiomas, es decir, a partir de conceptos primitivos, a partir de enunciados verdaderos que damos ya por sabido, que no definimos. ¿Cómo? ¿Me habló a mí? No, mi hija. Ah, no, Ok. mi hija. Saludos a la hija. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar los teoremas 1, 2 y 3? A partir de estos axiomas, a partir de estos términos que no se definen, a partir de estos conceptos primitivos, a partir de estos enunciados verdaderos que damos como sabidos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema 1? ¿Qué es lo que me dice el teorema 2? ¿Y qué es lo que me dice el teorema 3? Son estos 3 teoremas que tenemos aquí, en la página 2. Sí. Vamos a comenzar, no vamos a ir en orden de cómo aparecen, sino que vamos a ir medio ahí como a la marchanta, como usted dice. Hay distintas formas de demostrar un teorema siguiendo estos mismos principios que estamos diciendo, ¿no? O sea, a partir de axiomas, a partir de conceptos previos. Una de las formas que tenemos para demostrarlos es como por la verdad, por así decirlo. O sea, si me dicen que algo es de tal forma, yo muestro por qué eso es de tal forma. Por ejemplo,
para darle un ejemplo que no es de este teorema, pero que nos puede resultar ejemplificador. Si yo digo, como habíamos dicho en algún momento, una recta es un conjunto ordenado de puntos, yo puedo decir, si tengo puntos que no estén ordenados, por ejemplo, estos 3 puntos, ninguna recta va a poder pasar simultáneamente por todo el tipo. Cuando la recta A se intersecciona, este símbolo simboliza intersección, con la recta B, hay algo. Existe algo. No hay vacío. ¿Cómo represento al vacío? Al vacío lo representamos con una letra O o con un redondelito Sí. tachado. Si yo estoy diciendo esto, voy a ponerla más finita la línea porque si no, no se ve el O. Ahí. Si yo estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es que en la intersección de la recta A con la recta B, ahí es igual a vacío. Y lo que yo quiero decir es que no hay vacío. Entonces, no es igual. Esa intersección no es igual al vacío. O sea, hay algo. A ver, este sería otro de estos conceptos primitivos que, según la definición que vimos recién, la definición número, ¿cuál era? ¿La 20? La 20, sí. No. ¿La perpendicular? No. Sí, no, la que nos decía que o se cortan en un solo punto o son paralelas. La 14, no. Se cortan acá. Acá. El teorema 3 era, perdón. El teorema 3 nos decía que dos rectas no se cortaban o se cortaban en un único punto. Entonces acá estamos diciendo que dos rectas que sí se cortan, dos rectas que se interseccionan, sí, tienen un punto en común. No hay vacío. Hay un punto ahí que existe, que está y que es el que está en esa intersección. Como si yo dijera, nos juntamos en, no sé, Rivadavia y Callao, ¿no? Bueno, Rivadavia es una calle que existe, Callao es una calle que existe, y esa esquina en donde se cruzan también existe. No es que hay vacío, hay. Contrario sería si yo te digo, nos juntamos en Rivadavia y Yerbal, por ejemplo, que son calles paralelas. No existe intersección entre Rivadavia y Yerbal. Por lo tanto, si yo te digo, nos juntamos en Rivadavia y Yerbal, va a haber vacío. Va a haber vacío. ¿Se entiende la diferencia entre esto y esto? Sí, profe. Bien, perfecto. Ok. Ahora, este segundo precepto, este segundo concepto primitivo, es otro de los que habíamos visto y que lo estamos utilizando entonces para demostrar este teorema. O sea, hasta ahora no estamos mostrando nada, lo único que estamos diciendo es, bueno, tengo dos rectas distintas, y para que esas dos rectas distintas se crucen en un único punto, algo tiene que haber en ese punto. Seguimos. Lo que me dice también aquí es que el punto ese donde se van a cruzar esas dos rectas, vamos a ponerle un nombre también. ¿Cómo se llaman los puntos? ¿Cómo denominamos los puntos? Las rectas con letras minúsculas. ¿Los puntos? Los puntos con letra mayúscula. Mayúscula. Entonces, aquí
¿Qué nombre le vamos a poner a ese punto? Z, qué sé yo. Bien, Z. Le ponemos de nombre Z, con letra mayúscula. Y entonces lo que nosotros queremos demostrar, que es lo que dice el teorema 2, es que cuando la recta A y la recta B se interseccionan, lo van a hacer en un único punto. Y no más de un punto, que es el punto A. No voy a tener A, B, perdón, Z habíamos dicho, no A. Z, Sí. J, K, infinito. No, voy a tener solo un punto. Esto es lo que quiero demostrar. Expresado en lenguaje matemático, decir que la intersección de dos rectas sucede en un único punto, se expresa así. Lo que decimos en lenguaje coloquial, matemáticamente se expresa de esta forma. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces, estas dos primeras premisas es nuestra hipótesis, o sea, es de donde partimos para decir que nuestra tesis o nuestro teorema, esto, se apoya, ¿sí? O sea, esto sucede porque esto sucede previamente. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, profe. Sí, Estoy perfecto. pensando. Ok, Sí, sí. bien. Ahora, Sí. supongamos, ahora sí, recién ahora empezamos con la demostración, ¿sí? Ah, Y bueno, sí. decíamos que queremos entonces demostrar por contradicción. Queremos mostrar que esto que acabamos de poner como hipótesis, no sucede. Queremos decir que eso no sucede. Queremos decir entonces que cuando se interseccionan las rectas A y B, lo hacen en más de un punto. Y acá podemos poner todos los puntos que queramos. Pero vamos a poner 2. Demostración. Vamos a poner 2, por ejemplo. Como para no hacernos los cancheros y decir, ay, va a haber 3 millones de puntos. Supongamos que solamente hay un punto más. Sí. Se superponen, se interseccionan en el punto Z y se interseccionan en el punto, nombre de otro punto. No sé. El A, qué sé yo. Sí, pongamos C. otra letra, porque allá tenemos la C. recta, nos vamos a confundir. C. C. Se juntan en el punto Z y se juntan en el punto B. Cuando se interseccionan estas dos rectas, cuando se cruzan, hay 2 puntos que tienen en común. Eso es lo que vamos o sea, queremos demostrar esto. ¿Qué va a suceder? Leemos el futuro. No lo vamos a poder demostrar, vamos a llegar a una contradicción y con esa contradicción vamos a demostrar que esto es cierto, ¿no? Como si yo te dijera, ay, no sé, te encanta trabajar. Entonces, bueno, no me gusta nada trabajar. Bueno, sí, te encanta trabajar, por eso vas y trabajás y no sé qué. ¿Y vos qué haces? ¿Vas y trabajás? Estás demostrando que lo que yo digo es cierto. Ahora, si yo te digo, no, vos sos un vago, no te gusta trabajar, y vos me decís, pero espera, si me levanto todos los días a las 5 de la mañana, estoy trabajando 14 horas, de lunes a sábado, ¿cómo que no me gusta trabajar? Me demostrás lo contrario, y entonces esto, por contradicción, se demuestra que es cierto, ¿sí? No, sí, a mí sí me gusta trabajar. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bueno, no sé si nos gusta trabajar, pero trabajamos igual al fin y al cabo. Yo trabajo de lunes a lunes. Más todavía, entonces. Entonces, vamos a intentar demostrar que esto no puede suceder. Y si esto no puede suceder, bueno, entonces esta tenía razón. Sí. Entonces,
vamos a hacer para poder, digamos, avanzar sobre esta idea, sobre este concepto? ¿Qué es una intersección? ¿Qué es una intersección? Y no sé, yo no sé cómo explicarlo, pero me doy cuenta cuando es. No sé Podemos cómo explicarlo. marcarlo. Ahí, por Sí, lo ejemplo, puedo en el marcar. dibujo. ¿Dónde hay una En el intersección? dibujo. Y, a ver. Por ejemplo, PQ y intersección R y S de cemento, digo. Sí, por ejemplo. Y bueno, todo lo que tiene entre P y Q. En este dibujo que tenemos Y, aquí, por ejemplo. ¿a dónde? En estas rectas que tenemos aquí. ¿Cuál es la intersección? Ah, ahí en la Z. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a decir entonces? Vamos a decir que, a ver, si observamos este dibujo, el punto Z pertenece a la recta A Sí, y el punto Z pertenece a la recta B. sí. Entonces lo que vamos a decir es... Ay, pero este mouse me está volviendo loca. Lo que vamos a decir para demostrar por contradicción este teorema es que el punto Z, no escribe, el punto Z, tanto como el punto C, vamos a decir que pertenecen a la recta A. La letra E, esta, que en realidad es como una, no sería exactamente así, sería más bien más redondeadita, Sí. significa que pertenece. Ah, está. Pertenece a. Sí. Decimos que el punto Z y el punto C, que todavía no lo marcamos, pertenecen a la recta A. Y vamos a decir que también I, este sombrerito significa I, Sí. que el punto Z y que el punto C pertenecen a la recta B. ¿Por qué? Porque si decimos que se cruzan en dos puntos, así como Sí. acá vemos en el gráfico que Z pertenece a ambas rectas, si se cruzan en más de un punto, también tiene que pertenecer este punto que bautizamos C. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? A ver, ¿qué nos dice la definición de intersección? Esto. O sea, nosotros querríamos aquí mostrar la definición de intersección. Esto lo estamos demostrando apoyándonos en la definición de intersección. Si tenemos esto, entonces, lo que estamos diciendo es que L1, la recta A va a ser igual, la recta A va a ser igual a la recta que pasa por Z y por C. La recta la simbolizábamos con una flechita, ¿cierto? Sí. Arriba. ¿Sí? Sí. La recta A. Y la recta B, que es la otra, también tiene el segmento, porque a ver, si yo tengo, ay, me está volviendo loca el mouse, pero no puedo, no me acostumbro al cosito de la computadora, hacerlo con el dedito. Sí.
Espérenme. Ahí va queriendo. A ver, si yo tengo que en una recta tengo dos puntos, que uno es Z y otro es C, ¿sí? Este segmento, estoy diciendo que pertenece a la recta A. Y a la vez, si yo tengo la recta B, y dije que, por así decirlo, la hago con cualquier sentido y dirección la recta, el punto C y el punto Z también son parte de la recta B, lo que estoy diciendo es que esta partecita es parte de esta recta, esta partecita es parte de esta recta. O sea, este segmento es B y este segmento es A. ¿Sí? Sí. Eso es lo que estoy anotando aquí. Que A es igual a este segmento y que B es igual a este segmento. B es igual a esa misma recta que pasa por Z y que pasa por C. Espérenme que le pongo la flechita, así la dejamos bien como debe ser. Bien. Ahora, esto sería, esto que acabamos de decir, es por el postulado de que es una recta, que es un segmento. Entonces ahí también lo tenemos a partir del postulado de estos conceptos primitivos. Recta, segmento, punto, que habíamos visto al principio. Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue suponer que en esta misma recta tenía dos puntos, o sea, la intersección de esta recta tenía dos puntos en común. Después lo que dijimos es que el punto A y el punto Z y el punto C pertenecen a la recta A y también que el punto Z y el punto C pertenecen a la recta B. Después dijimos que la recta A tiene el segmento ZC y que la recta B tiene el segmento ZC. Si yo estoy diciendo que la recta A tiene el segmento ZC y que el segmento, la recta A tiene el segmento ZC y que la recta B tiene el segmento ZC, o que la recta A es igual a la recta que va de ZC y que sigue después hacia el infinito, lo que estoy diciendo es que esto es igual a esto. Es lo mismo. Tengo lo mismo ahí yo. ZC, ZC. Es lo mismo. Es igual. Sí. ¿Cierto? Si A es igual a ZC y B es igual a ZC, por lo tanto, y por lo tanto lo escribimos de esta forma con 3 puntitos, a ver si puedo hacer puntitos, como si fueran una pirámide. Por lo tanto, si A es igual a ZC y B es igual a ZC, entonces A es igual a B. Si los dos son igual a ZC. ¿Entiende esta conclusión? Sí. Bien. Ahora, A es igual a B. Sí. En nuestro postulado original. O sea, acá A es igual a B, sí. Acá, ¿qué fue lo que hicimos? Transpolamos por transpolación de la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, si yo digo, no sé, por ejemplo, 3, no, ¿cómo sería?
Espérame que le quiero dar un ejemplo concreto para poder demostrarle esto que le estoy hablando de manera abstracta. Si yo digo que 2 más 2, volviendo al ejemplo de antes, es 4, por un lado. Y también digo que 5 menos 1 es igual a 4, entonces puedo decir que 2 más 2 es igual a 5 menos 1. ¿Puedo decir eso? Sí. ¿Es coherente esto que digo? Sí, porque Y da se todo igual. cumple. 4. Tal Sí, se cual. cumple todo. 4, 4. Bueno, entonces, Sí. esto es una transpolación de la igualdad. Si algo es igual a una cosa y otro algo es igual a la misma cosa, entonces ese algo es igual a ese otro algo. Si A es igual a ZC y B es igual a ZC, entonces A es igual a B. Si 2 más 2 es igual a 4 y 5 menos 1 es igual a 4, entonces 2 más 2 es igual a 5 más 1. Sí. Y entonces llegamos a esta conclusión, de que A es igual a B. Y nosotros habíamos partido de la base de que A y B no eran iguales, sino que eran dos rectas distintas. Por lo tanto, aquí yo llego a una contradicción que me demuestra que si lo contrario de esto no se cumple, porque llego a una contradicción, pues entonces esto tiene que cumplirse. ¿Se entiende? Sí, más o menos sí. Es medio rebuscado porque es como le digo siempre, como todo medio en el aire, muy abstracto. Por eso yo trato de darle Voy a hacer ejemplos. los ejercicios después, profe. ¿Cómo? Le pago los ejercicios y después se los paso. Ahora estamos haciendo ya los ejercicios. O sea, este sería el primer punto de la práctica que a usted le piden, es ¿La demostración? Sí, la demostración. Exacto. Esto que acabamos de hacer fue demostrar el teorema 3. Lo estamos demostrando por contradicción. ¿Y cómo lo demostramos? ¿Con qué elementos, con qué herramientas demostramos un teorema? Con postulados previos. ¿Y cuáles son los postulados previos? Estas hipótesis, estos teoremas, ay, me salió un cartel acá. Bueno. Estas verdades previas, preconocidas, ¿cierto? Sí. Que lo que me dicen es que esto es así. Y sí. Si yo quiero demostrar por qué esto es así, puedo decir, bueno, esto es así, y mostrar que efectivamente, por ejemplo, acá en un gráfico se cruzan en este punto, o simbólicamente, matemática, lógicamente, es decir, no con un dibujo, sino con una deducción lógica, con una serie de pasos lógicos, que me demuestren lo contrario. Si eso contrario queda demostrado, entonces es mentira. Y si cuando quiero demostrar lo contrario llego a algo que no tiene sentido, como esto, que A es igual a B, cuando acabo de decir al inicio que son dos rectas distintas, por lo tanto no son iguales, bueno, entonces esto es lo que sí tiene sentido. ¿Mm? Ok. Ahora, esta sería la demostración del teorema 2. ¿Quiere anotarse algo? ¿Quiere preguntar? Sí. No, después iba a anotar que después cuando termine, voy a escribir todo, la demostración 1, 2 y 3, ¿no? Bien, sí, tal cual. Y después hago el ejercicio 2, dando los Bien. puntos P, Q y R y S. Sí, tal cual. ¿Qué nos están diciendo en el punto 2? Nos están mostrando... Espere, antes de irnos al punto, voy a borrar todo esto. Ahí. Vamos a
observar qué es lo que sucede en el teorema 2. Vamos a hacer algo parecido para el teorema 2. Pero por ahí, si no lo terminamos, lo dejamos al menos planteado. Sí. ¿Qué es lo que nos dice el teorema 2 entonces? Vamos a buscar el teorema 2. ¿Y qué dice? Tranquilo, tranquilo, sin apuro. El teorema 2. Acá. Dos rectas que se cortan determinan un plano que las incluye. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos para demostrar dos rectas que son distintas, ¿no? Sí. Que se intersectan, se cortan, determinan en un un determinado plano. plano. Sí. Bien. Entonces, ¿qué tomaría usted para poder demostrar esto? ¿Qué elementos tomaríamos? ¿Hago un plano? ¿Cómo? No. ¿Hago ¿El un plano? concepto de plano o dibujaría un plano? Dibujo un plano. Bueno, podría ser. Podría ser. Y después hago dos rectas adentro. Hagámoslo. Dibujémonoslo. Porque cuando dibujamos, ¿sabe usted dibujar aquí en Zoom? No, ni idea. Fíjese, ¿vio donde arriba de todo dice que lo tiene en inglés o en español al programa? En español. Bueno, Español. bien. Fíjese que dice, usted está viendo la pantalla de Reeducativa, arriba. Sí. Bien, Sí, ahí sí. al costadito tiene una flechita o algo que dice opciones. Sí, ver opciones. Bien. Ahí en opciones dice anotar. Anotar. Y acá tengo ajustar la pantalla, ya está, tildada, tamaño original o solicitar control remoto. No. No. Solamente esos tres tienen. ¿No dice opciones? Está en Dice una... ver opciones, Sí, ahí. pantalla, tamaño original y solicitar control remoto. Los tres nomás. ¿No le dice anotar? Algo que diga acá, ¿cómo se llama? Compartir. No, pero sería veo que donde dice usted está viendo la pantalla de Reeducativa. Sí. Esa leyenda la ve. Dice, sí, dice Sí. tres opciones nada más. Y en opciones Ajustar no le la da. pantalla, Sí. tamaño original y solicitar control remoto. Solamente eso. ¿Y una flechita? ¿No hay alguna Nada. flechita? ¿Tres puntitos? Bueno. ¿No? Bueno, qué raro. Ok, bueno, no importa. Dibujémonos entonces, yo le voy a dibujar aquí, esta es lo que yo imagino como un plano. Bueno. Le vamos a poner de otro color que se vea mejor. Ahí tenemos un plano. ¿Cómo era que nos decía el teorema 2? Que dos rectas que... Dos rectas que se cortan, determina un plano que las incluye. Bien. O sea que si yo tengo dos rectas que se cortan, que se cruzan, Sí. que se interseccionan, en realidad sería la palabra correcta, están, es decir, determinan que hay un plano que las incluye a ambas. No es que están en dos planos distintos, sino que están en el mismo. Dicho de otra forma, podemos decir que son dos rectas coplanares, que comparten el plano, ¿sí? Que están en el mismo plano. Bien. ¿Cómo podemos demostrar esto? ¿Qué datos necesitamos? ¿Qué axiomas? ¿Qué conocimientos previos? ¿Qué conceptos primitivos necesitamos para poder demostrar esto?
Por ejemplo, Y, voy a necesitar explicar qué es un ángulo, y supongo que sí. o voy a necesitar explicar qué es una, qué sé yo, no sé. Una recta. Ah, no, la O sea, vaca no entra. Voy a necesitar definir qué es un plano. sí, Sí, voy a necesitar definir qué es una recta. sí, también. Sí, necesito contar con los conocimientos de qué es un plano y de qué es una recta. Ujú. Otra cosa que voy a necesitar va a ser este teorema 3 que acabamos de demostrar, que me dicen que cuando dos rectas son perpendiculares, o secantes podemos decir también, cuando dos rectas se cortan formando ángulos de 90 grados, lo hacen en un solo punto. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí establecemos nuestras hipótesis, es decir, estos conocimientos previos que nos dicen, o que, del cual deriva nuestra tesis, que me dicen cuál es nuestra tesis o nuestro teorema. Dos rectas determinan un plano que incluye a ambas. O sea, dos rectas que se cortan Sí. o que se interseccionan son coplanares. Determinan un mismo plano. En ese plano están las dos. Esa es nuestra tesis, ese es nuestro teorema. Y nuestra hipótesis entonces es, por un lado, que tenemos dos rectas distintas, no es la misma recta, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nombre le vamos a poner a estas rectas? ¿Cómo las Nombre bautizamos? ¿Mm? y A y B, más fácil. Bien, perfecto. Tenemos la recta A, tenemos la recta B. Y entonces lo que estamos diciendo es que estas dos rectas son diferentes. ¿Son iguales? Sí. No, son No, diferentes. Son distintas. Son distintos. desiguales. No es igual. Esa es una de nuestras hipótesis. Sí. Otra de las hipótesis es que son secantes. ¿Sí? Ah, sí. O Pues, parte de esta sí. misma hipótesis, que se cortan en un único punto. Son perpendiculares. ¿Cómo es el lenguaje simbólico para expresar que dos rectas son perpendiculares? ¿Se acuerdan? No. A ver, ¿Con qué lo estoy buscando. dibujito? ¿Eh? Ah, ¿con qué dibujito? Sí. Así como la intersección era esta especie de puentecito, por así decirlo. ¿Cómo dibujamos cuál es el lenguaje simbólico para representar perpendicular? ¿Dónde lo teníamos? Yo lo estoy buscando y no me acuerdo. Mm, Perpendicular. Sí, no lo tenía en el apunte, se lo había dicho yo aparte, ahora que me acuerdo. Ah, a ver si lo tengo acá. La T al revés, digamos. Una T dada vuelta. Ah, sí. Ah, sí, sí. Una ¿Sí? L al revés. Claro, tal Sí. cual. Más La T L. que L. Sí, Exacto, sí, sí, sí. exacto. Bien, Sí, ahora me acuerdo, sí, sí. bien. Ah, era fácil. Entonces tenemos, esas dos son nuestras hipótesis. Y Ujú. nuestra tesis o nuestro teorema 3 es que tanto A como B pertenecen a un mismo plano. ¿Cómo se va a llamar el punto en el que se cruzan estas dos rectas? ¿Cómo lo bautizamos? Y C.
Bien. C mayúscula, ¿no? Eso, los puntos con mayúscula. Este es el punto C. Vamos a Sí. decir que entonces C pertenece a A y a la vez C pertenece a B. Ahora, Sí. nosotros habíamos dicho, también, habíamos dicho que una recta tiene que tener por lo menos 2 puntos. 2 puntos. ¿Dónde decía eso? Sí. Porque siempre cuando definimos, cuando demostramos, digo, tenemos que decir cuál acá, por ejemplo. 2 puntos. El claro, o sea, el axioma 1 me dice que una recta es un conjunto infinito de puntos, o sea que tengo que tener sí. más de un punto. Y por otro lado, el axioma 6 me dice que, dados 2 puntos, una recta es a la cual pertenecen, no a muchas. 2 puntos pertenecen a una misma recta, no pueden pertenecer 2 puntos diferentes a millones de rectas. Un punto sí, por un mismo punto pasan muchas rectas, pero por 2 puntos solo una. Entonces, el axioma 1 y el axioma 6 me dicen esto. El axioma 1 y el axioma 6 lo vamos a usar. Axioma 6 lo vamos a usar para demostrar este teorema. Ahí. Bien. Supongamos que en la recta A tengo otro punto, que no es C, Sí. es otro. ¿Cómo se llama? Otro punto, otro nombre. Sí. Otro punto. Claro. Y D. Ahí está. D de dedo. D de dedo, ok. Tenemos otro punto, entonces. P, un segundo que me estoy aquí buscando mi machete, así no lo mareo. Acá. P dijimos, el punto no. ¿Cómo me dijo el punto? D. D. Vamos a decir que D es un punto que pertenece a la recta A. Sí. Pertenece a la recta A. Y vamos a suponer en B hay otro punto también, y que no es tampoco C. ¿Qué nombre le ponemos a ese otro punto? En la recta B. En la recta B queremos tener otro punto, este es D, este es el punto D, este es el punto C, y queremos otro punto en la recta B. En cualquier lado de la recta B elegimos otro punto. ¿Cómo lo bautizamos? Sí. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que hay un punto E que pertenece a la recta B. Sí. Bien. Esto hasta aquí se ve que hay un punto, que hay otro punto, que pertenece, bla, bla, bla. Bien. Ahora, el punto C es igual al punto D. Pasa por la misma, ¿sí? Pasa por la misma recta, pero el punto, o sea, si yo me paro en Rivadavia y Callao, estoy en un punto, en una esquina, es lo mismo que me pare en Rivadavia y Jujuy. Ni idea. Ni idea, no conozco. No, pero digo, no. Calle A y calle B, ¿es lo mismo que me pare en la calle A y la calle J? No. No,
Estoy en otra esquina, estoy en otro punto. Si quedábamos en encontrarnos ahí, no nos íbamos a encontrar nunca, a pesar que estábamos los dos parados sobre la misma calle, sobre la misma recta, la esquina era otra, el punto es otro. Por lo tanto, el punto C y el punto el punto C y el punto D no son, el punto C y el punto D no son iguales. El punto E y el punto C no son iguales. Sí. Como habíamos hecho antes por transpolación de la igualdad. Bueno, no, acá no podemos aplicar en realidad transpolación de la igualdad. Pero podríamos agregar a esto que el punto E y el punto D no son iguales. Son cada uno de esos puntos. Este punto es distinto a este y es distinto a este. Sí. ¿Cierto? Bueno, hasta aquí solo estamos empezando a mostrar claramente que acá tenemos puntos diferentes. Nada más que eso. Todavía no mostramos nada del plano ni de nada más. Sí, bro. Por hoy vamos a dejar aquí. Le propongo que plantee a ver cómo seguir esta demostración. ¿Cómo podríamos mostrar que si todo esto se da, teniendo en cuenta los conceptos de plano, de segmento, si todo esto que venimos mostrando se da, ¿cómo podemos entonces mostrar que sí o sí esas dos rectas tienen que estar en el mismo plano? Porque si no estuvieran en el mismo plano, no se estarían cruzando. Eso es lo que queremos mostrar. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos que usar este concepto previo a este teorema, este axioma, que nos dice que cuando distintos puntos están en el mismo plano, lo determinan. ¿Qué axioma me sirve para eso? Un plano es un conjunto infinito de puntos, sería 1. Sí. Y habíamos visto también otro que decía, acá, 3 puntos no alineados determinan un plano al cual pertenecen. 3 puntos no alineados determinan un plano al cual pertenecen. Yo me puedo apoyar en este teorema 1 para demostrar el teorema 2. Y acá yo estoy teniendo 3 planos no alineados. Y si tengo, perdón, 3 planos, no 3 puntos. Y si tengo 3 puntos que no están alineados, entonces eso determina un plano al cual pertenecen. ¿Se entiende? Sí, sí, pero... ¿Sí? Bien. Bueno, hoy vamos a poner, como le digo, pausa entonces aquí. Y bueno, seguiremos entonces la próxima semana la ejercitación.